¿Qué tal? Eh, una vez más, chicos, acá de vuelta voy a compartir un problema con todos. Este es mi problema favorito del último examen de admisión de la uni que se dio en febrero, una de las primeras semanas de febrero. Y bueno, en este video voy a explicar por qué me gustó mucho ese problema, por qué considero que es un problema muy interesante, muy bonito sobre todo, y cómo es de ese tipo de problemas que puede complicar a muchos alumnos, ¿de acuerdo? Que muchos alumnos se pueden ver todos así confundidos y todo eso, pero sin embargo es un problema que no deja de ser bastante sencilla, no deja de tener una solución bastante sencilla, ¿de acuerdo? Observemos esto entonces. El problema dice lo siguiente, ¿no? El teorema fundamental de la aritmética, o sea, el mismo problema te enuncia un teorema muy importante de la historia de la aritmética, o particularmente de la historia de lo que corresponde a la teoría de los números. Y dice así, ¿no? El teorema fundamental de la aritmética establece que todo número mayor o igual a 2 se puede expresar de la forma única p sub 1 elevado a la n1 por p sub 2 elevado a la n2 y así sucesivamente hasta p sub k elevado a la n sub k. Donde, ¿quiénes son este P1, P2, P3, P4, P sub k? ¿Quiénes son? Son los factores primos. Y N1, N2, N3 hasta N sub k son enteros mayores o iguales, mayores o iguales a 1. Esto se llama el teorema fundamental de la aritmética. Es uno de los teoremas más importantes en toda la matemática dentro de toda la historia que tiene este bello curso. Y bueno, la primera vez, por ejemplo, que creo que históricamente la primera vez que se ha hablado de este teorema la hizo Euclides. Sin embargo, la primera demostración completa de ese teorema la hizo Gauss, ¿de acuerdo? Por eso es la imagen, ustedes ven a Gauss con los ojos rojos, o sea, Gauss triggered, ¿de acuerdo? Pero ya. Eh, ¿Qué quiere decir esto? O sea, para entender este teorema, lo que nosotros en realidad tenemos que saber es algo llamado la descomposición canónica, que nos enseñan bastante en los colegios. Por ejemplo, nosotros sabemos de que todo número natural que es mayor o igual a 2, o sea, mínimo 2, se puede expresar de esta forma, como por ejemplo el número 12. El número 12, por ejemplo, vamos a colocar esto un poco más grande. El número 12, por ejemplo, se puede expresar de esa manera. En el caso del número 12, lo podríamos expresar quizás de la siguiente forma. Observen. El número 12 se puede expresar como 2 elevado al cuadrado por 3. Bueno, 3 elevado a la 1 inclusive, ¿no? Por 3 elevado a la 1. Con todos los números naturales mayores a 2, o sea, mínimo 2, se puede hacer esto. ¿De acuerdo? No es únicamente con el 12. Por ejemplo, puedo trabajar quizás con el número 75, que en este caso vendría a ser, si no me equivoco, 3 por 5 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? 3 por 5 elevado al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y así puedo trabajar con muchos números, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es una propiedad conocida en todo el mundo como el teorema fundamental de la aritmética, ¿de acuerdo? Una de las propiedades, por ejemplo, de este teorema es que esta descomposición es única, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que estoy poniendo ahorita, el 72 es 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado y es la única forma en cómo podemos descomponer a 72 en factores primos, o sea, el producto de números primos o potencias de números primos, ¿de acuerdo? Inclusive lo podemos hacer hasta con los mismos números primos, aunque en el caso de los números primos sería un caso un poco trivial, porque sería, por ejemplo, para el número 17 sería simplemente 17 elevado a la 1. Y para el número, por ejemplo, 11, que también es un número primo, también tendríamos 11 elevado a la 1. Ese es uno de los teoremas más importantes porque, por ejemplo, básicamente establece que todos los números se pueden generar a partir de los números primos. O sea, los números primos son, por así decirlo, como los pequeños ladrillos sobre los cuales se pueden crear absolutamente todos los números naturales. ¿De acuerdo? Son las teoremas más interesantes, de verdad. Deberían investigar un poco más sobre eso. Y bueno, en base a esto que dice la UNI, una vez que ya te planteó esto, cosa que en realidad ya se estudia en el curso de aritmética, ahora definimos a una función, ¿de acuerdo?
es ahí donde comenzamos a mezclar todo, ¿no? Definimos una función de tal manera, ¿no? La función va a estar definida en los naturales, o sea, esta función f de x se va a definir para 1, o sea, va a haber f de 1, va a haber f de 2, va a haber f de 3, f de 4, no va a haber f de pi, no va a haber f de un medio, no, solamente va a haber f de 1, f de 2, o sea, f solamente está definido para números naturales. Y el resultado de esta función van a ser también números naturales. Esta segunda parte de la flechita es el conjunto al cual van a pertenecer los resultados de la función, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo está definida esta función? Esta función está aquí definida de la siguiente forma. Esta función f de x va a ser 1 cuando x vale 1. Ahí podemos tener la primera observación, por ejemplo, en cuanto a la función, ¿de acuerdo? En cuanto a esta función, ¿qué observaciones podemos ver? ¿De acuerdo? En base a esta función podemos observar, por ejemplo, que para comenzar, f de 1 va a ser 1. Por definición, f de 1, acá está, es lo primero que te dice, f de 1 va a ser 1. Y f de x va a ser n1 más n2 más n3 hasta n sub k, cuando x es igual a p sub 1 a la n más 1 por p sub 2 a la n más 2 hasta p sub k elevado a la n más k. O sea, si te percatas, f de x va a ser una suma. ¿La suma de quiénes? Va a ser la suma de n1 más n2 más n3 hasta n sub k, donde este n1, n2 y n3 son los exponentes. Entonces ahí podemos comenzar a darnos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, nosotros habíamos visto esto primero, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, de que 12 es 2 al cuadrado por 3 al cubo. ¿Eso qué significa? Eso significa algo tan básico como que f de 12 va a ser igual a la suma de los exponentes de esta descomposición. En este caso, 2 más 1, 3. Y por ejemplo, si quiero trabajar con el 72, va a ocurrir lo mismo. En el caso del 72, yo podría decir de que f de 72 tendría que ser en este caso 3 más 2 igual a 5. ¿De acuerdo? O sea, f de 72 va a tener que ser igual a 3 más 2 igual a 5. Así de sencillo, ¿no? En el caso de 17, por ejemplo, ¿cuánto sería f de 17? F de 17, por ejemplo, sería 1, ¿de acuerdo? Porque el único exponente que tenemos para el 17 en su descomposición vendría a ser el exponente de 17, o sea 1, ¿cierto? Sería simplemente 1. Entonces ya más o menos intuimos cómo está comportándose esta función y por lo tanto podemos comenzar a analizar las preguntas. La primera pregunta nos dice f es sobreyectiva, ¿de acuerdo? Entonces para poder responder esta pregunta vamos a analizar primero qué es una función sobreyectiva. Hay dos interpretaciones básicamente para esto, ¿de acuerdo? La primera interpretación y usualmente la más utilizada en cuanto a los libros que encontramos aquí en Perú es que una función va a ser sobreyectiva cuando este n va a ser este segundo conjunto que estoy pintando ahorita de morado. Ese segundo conjunto es el conjunto de es el rango, ¿de acuerdo? Cuando este conjunto que estoy pintando aquí va a ser el rango. Ahora, esa interpretación es válida, ¿de acuerdo? Es cierta, se cumple, pero otra interpretación que muchas veces yo prefiero al analizar lo que es una función sobreyectiva es la siguiente, y es un poco más fácil de entender realmente. ¿Qué es una función sobreyectiva? Una función va a ser sobreyectiva cuando para todos los números que están en este conjunto, o sea, en los naturales en este caso, para todos los números naturales podemos encontrar a un x que haya generado a ese número. Vamos a ver un ejemplo. Observemos lo siguiente. Sea n un número natural, ¿de acuerdo? Sea n igual a 7, por ejemplo. Díganme ustedes, yo podría quizás encontrar algún f de x que salga 7. Podría encontrar sí o no un x cuyo resultado f de x sea igual a 7. ¿Sería posible o no? Y la respuesta es que sí. Basta con tomar, por ejemplo, el número x como 2 elevado a la 7.
y tranquilamente podría encontrar este resultado, ¿de acuerdo? O quizás no quiero tomar a este caso, quizás digo, ok, profesor, ¿y qué pasa si n vale 2? Bueno, en ese caso simplemente digo que f de x, para que f de x sea 2, podría utilizar al número 2 elevado al cuadrado. No es el único, por ejemplo, también podría tomar 3 elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado, en general, básicamente cualquier número elevado al cuadrado. Es decir, podemos ver que, y acá lo enunciamos de esta manera. Mira cómo podemos enunciar esta propiedad tan sencilla, que para todo n que pertenece a los naturales, ¿de acuerdo? Para todo n que pertenece al conjunto de los naturales, acá está el conjunto de los naturales, existe, ¿de acuerdo? Existe un x que también pertenece al conjunto de los naturales, acá, que también pertenece al conjunto de los naturales, tal que f de x es igual a n. Entonces podemos encontrar esto. Una demostración bastaría con simplemente, basta con tomar x, basta con tomar x igual a 2 elevado a la n, ¿de acuerdo? 2 elevado a la n, para encontrar de que para cualquier elemento del segundo conjunto, también conocido por ejemplo como conjunto de llegada, podemos encontrar a un x que dé ese valor, ¿de acuerdo? La otra forma es analizando el rango, lo cual básicamente en el fondo va a ser lo mismo, pero bueno, con esto ya podemos concluir que la primera respuesta va a ser verdadera, ¿de acuerdo? La primera respuesta va a ser verdadero. Y ya con eso tenemos analizado a esta primera pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué dice la segunda proposición? La segunda proposición dice la ecuación, f de n igual a 1, acá está, la ecuación f de n igual a 1 tiene infinitas soluciones. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad en la cual nosotros tenemos como objetivo hallar ciertos valores desconocidos a los cuales se les da el nombre de incógnitas. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, f de n es igual a 1 y yo quiero buscar qué números cumplen de que f de n sea igual a 1, bueno, justamente acá habíamos puesto ejemplos, ¿no? Mira, por ejemplo, el f de 1 es 1, f de 17 es 1, y no es el único, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el 11 también cumpliría lo mismo. F de 11 también sería 1. En general, van a haber infinitos valores que cumplan esto, ¿de acuerdo? Si a mí me dicen que f de n es igual a 1, entonces yo con toda seguridad podría decir de que puede cumplirse que n sea 1, porque n es igual a 1, ese es el primer número que cumple, pero no es el único. Realmente también puede ocurrir, o sea, acá vamos a agregar o n es primo. O sea, n puede ser 2, 3, 5, 7, 5, 7, hasta el infinito, ¿de acuerdo? Entonces es cierto que tiene infinitas soluciones, ¿de acuerdo? Tiene infinitas soluciones y en realidad eso tampoco es tan trivial por si acaso, ¿eh? ¿Cómo sabemos de que los números primos son infinitos? O sea, ¿cómo sabemos de que la cantidad de números primos es una cantidad infinita y no se detienen? O sea, los números primos siguen y siguen apareciendo. Eso también es un teorema, por si acaso. La cantidad de números primos que hay es infinita, ¿de acuerdo? Hay infinitos números primos. Ese es un teorema muy importante, por ejemplo, para la aritmética y tiene su demostración, ¿de acuerdo? No es algo que se toma porque ya, ¿de acuerdo? Existe una demostración en la cual uno puede darse cuenta de que la cantidad de números primos que existen es infinita, ¿de acuerdo? Y bueno, dejen en los comentarios si por ejemplo les gustaría ver en algún momento un video en el cual explique por qué existen infinitos números primos, porque no es algo trivial, repito, se tiene que demostrar. Pero bueno, pasemos a la tercera proposición que decía de que f es creciente. Entonces, para esto, y este es un concepto también bastante sencillo, ¿no? Si a mí me preguntan f es creciente, ¿de acuerdo? Si a mí me preguntan si f es creciente,
Bueno, hay que entender qué significa que una función sea creciente. Una función que sea creciente significa que si tú tienes un número mayor que otro, esto implica, o sea, si A es mayor que B, eso va a implicar que f de A sea mayor, ¿de acuerdo? Sea mayor que f de B, ¿de acuerdo? Esto no cumple en todas las funciones, ¿de acuerdo? Todas las funciones no van a cumplir esto. Vamos a ver si es que es posible que esto cumpla. Y acá es donde nosotros nos podemos dar cuenta de muchos detalles. Miren, f de 1 es 1, por ejemplo. Pero también vemos de que f de 17 es 1. O sea, yo podría analizar aquí, o inclusive con el mismo 11, ¿no? Porque yo sé que también f de 11 es 1. Entonces yo digo, un momento. Yo sé que 17, mira, yo sé que 17 es un número mayor que 11, ¿de acuerdo? Entonces, si la función es creciente, eso debería hacer que cumpla que f de 17 también sea mayor que f de 11. Sin embargo, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros sabemos muy bien de que para los números primos, o sea, f de 17 o f de 11, en ambos casos este resultado va a ser 1. Es decir, la función no es creciente y por lo tanto eso sería falso. ¿De acuerdo? Una función es creciente cuando tú al aumentar el valor de la función también aumenta. F de 11 es 1, pero si tú aumentas de 11 a 17, f de 17 también sigue siendo 1, o sea, la función no es creciente. Inclusive si ustedes comienzan a evaluar con otros valores, se podrán dar cuenta entonces de que, por ejemplo, esta función no es ni creciente, tampoco va a ser decreciente y tampoco va a ser constante. O sea, no cumplen la monotonía. Esa función va a aumentar y va a disminuir y va a aumentar dependiendo de los números con los que se trabaje. ¿De acuerdo? Me gustó mucho esta pregunta por el planteo, ¿de acuerdo? El planteo del teorema fundamental de la aritmética y cómo mezclan un concepto algebraico que es el de las funciones con esto, ¿no? Y tres proposiciones que podrían complicar a cualquiera, pero si has estudiado la teoría, fuera de fórmulas, fuera de cualquier otra cosa, podemos entender todo esto de una manera sencilla y de esta manera resolver correctamente este problema, el cual probablemente haya tranqueado a muchos alumnos. Hay que ser sincero, ¿de acuerdo? Si te ha gustado, deja un like, deja un comentario. Saludos también para unos cuantos alumnos. A ver, tenía saludos para unos cuantos alumnos. Acá tengo sus nombres anotados, ¿de acuerdo? Saludos a Zeus Chuquispuma Zamudio. Saludos también a Edinson Ambrosio Estela. Y también saludos a Yendi Zulka Quispe, ¿de acuerdo? Son alumnos del famoso UAM2, ¿de acuerdo? Así que deja tus comentarios, dejen su ga y nos veremos en un próximo video. Espero les haya gustado, chicos. Un gusto volver a explicarles algo una vez más.